Vamos al segundo capítulo, tema 2, ¿ya? Donde vamos a ver todo lo que se refiere a herramientas, equipos, materiales que vamos a utilizar en una instalación o mantenimiento de equipos de refrigeración y de aire acondicionado. ¿Vamos? Entonces, materiales que están interviniendo en todo momento, la herramienta que usted va a utilizar, que en un momento la va a tener que obtener. Entonces yo le voy a mostrar en un TIC que tenemos respecto a todo lo que relacionado con estos implementos que los necesitamos para trabajar en todo lo que es equipamiento de refrigeración y aire acondicionado, ¿ya? Entonces vamos a mostrar algunos diapositivas para que usted las vea y estamos, ¿ok? Refrigeración, aire acondicionado, tema 2. Es necesario que el técnico especializado tenga conocimiento y requerir y habilitar sus herramientas, equipos, materiales y componentes. ¿Cuáles son esos? Las herramientas de refrigeración y aire acondicionado son muy diversas y variadas. Incluso para un mismo trabajo dependerá de la oportunidad del técnico para obtenerlas. Algunas son más baratas, son más caras, pero si te quieres dedicar a lo que es aire acondicionado, necesitas muchas herramientas. Hay muchas que son básicas, ¿ya? Entonces, en una de esas, ¿no es cierto?, atornilladores, alicates, que son normales para cualquier técnico, pero sí, si te vas a meter a lo que es aire acondicionado y refrigeración, hay otros elementos que son mucho más caros, ¿vamos? Entonces, una cosa son las herramientas básicas y otra son los equipos. ¿Cuáles son los equipos? Por ejemplo, en esta lista podemos identificar, por ejemplo, los manómetros, podemos identificar la bomba de vacío, podemos identificar un taladro. Esos son equipos que necesitamos para intervenir los equipos de aire acondicionado o refrigeración. Y lo demás, bueno, instrumentos que a lo mejor usted, como yo les dije anteriormente, que para entrar a estos cursos deberán tener algunos conocimientos básicos de electricidad. Entonces, bueno, necesitamos que usted sepa medir los voltajes, la corriente, la resistencia, y para eso debe saber utilizar el multitester o el amperímetro de tenaza, que es el que más se ocupa para los equipos, cuando yo quiero saber en qué corriente están trabajando los compresores o los equipos para poder detectar las fallas. Entonces, es necesario que usted ya en este momento sepa lo que es la utilización de los multitesters, ¿no? Bueno, necesitamos que usted ya maneje bien el multitester como para hacer las mediciones que nosotros necesitamos de corriente, de voltaje, de resistencia a los equipos. Ahora, si usted no tiene esa experticia, bueno, recurra a un primer curso que nosotros tenemos en YouTube, que es de instalaciones eléctricas. Y ahí hay un capítulo exclusivamente de uso de multitester o de los parámetros eléctricos. Pues yo en un principio les dije que para entrar y yo pasarle un equipo de aire acondicionado necesitamos que usted sepa todo el manejo de la instalación eléctrica, incluidos las protecciones, los diferenciales, los disyuntores y los parámetros eléctricos. Así que yo lo doy por entendido de que usted sabe ese punto. Si no, vaya a FECAP, capacitación, instalaciones eléctricas. ¿Vamos? Materiales indispensables en el sentido muy básico para hacer una instalación, un montaje de estos equipos, ¿ya? Tubería de cobre, tenemos el gas, tenemos lija, tenemos bandeja,
tenemos aislantes, tenemos cables, ¿me fijas? Que solo son necesarios para hacer el montaje de un equipo de aire acondicionado. Componentes de los equipos de aire acondicionado. ¿Estamos? Empezamos entonces ya a hablar de los componentes de un equipo. Tenemos las partes del evaporador, donde figura, ¿no es cierto?, el serpentín, los filtros, la turbina, el motor de la turbina, la tarjeta electrónica. En forma general estoy hablando, porque después en forma particular vamos a ir hablando de estos componentes. Bueno, ahí está el motor y la turbina. ¿Qué es lo que va a la turbina? ¿No es cierto? Es que va a impulsar o absorber el aire de la habitación y le va a entregar el aire hacia la habitación a través de esta turbina, que es un ventilador prácticamente horizontal de muchas aletas, y donde hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, que no esté quebrada una de esas aletas, porque va a haber un zumbido, más o menos un ruido muy enorme con su motor, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir conociendo los elementos del evaporador. Seguimos con el evaporador. Usted se va a encontrar con el serpentín, ¿no es cierto?, que es una conexión de varias cañerías de cobre, ¿cierto? Y se va a encontrar con los filtros. Los filtros, ¿no es cierto?, para purificar el aire que sale del equipo, es uno de los trabajos bien apetecidos, en el sentido de que hay que hacerlo continuamente, limpiar los filtros, y eso es una cosa muy fácil que hay que hacerla. Si están tapados los filtros, no va a salir el aire fácilmente. Entonces, esas son planchitas de filtro de plástico que usted los puede lavar con detergente, los saca y los limpia. Entonces es un trabajo habitual de mantenimiento, los filtros, ¿ya? Claro, también se encuentra en esta parte del equipo, se va a encontrar con los motorcitos que mueven, ¿no es cierto?, el swing, que son las aletas que le da movimiento al aire, ¿ya?, de salida. Y otro punto importante, que son la tarjeta electrónica, que es la que da toda la señal de temperatura y de velocidad al motor del swing o al motor del compresor, ¿ya? La tarjeta electrónica, más bien, uno no puede meterse mucho más allá, a no ser que haga un curso exclusivo de electrónica, pero sí, las tarjetas son universales, usted las puede cambiar independientemente, dependiendo del equipo. Pero en este caso, una tarjeta electrónica que va ubicada en el evaporador, ¿no? Bueno, tiene todos esos componentes, ¿no? Seguimos. Parte del condensador, que es la unidad exterior, para que ustedes vamos identificando. Entonces tenemos el compresor, que va acompañado con un filtro de líquido, ese aparatito que está al ladito, siempre va a estar el compresor ahí, con su acompañante, que es un filtro que trata de que no le entre líquido a su compresor, ¿no? Y vamos a ver con un tiempo. Lamentablemente le estoy mostrando un compresor de un refrigerador común y silvestre, que son los compresores que utilizan en refrigeración normalmente. Ahora, podemos hablar mucho de compresores, que lo vamos a ver en su momento, pero sí le puedo adelantar que hay compresores tipo de pistón, o compresores tipo scroll, que son como unos como resortes que se están encontrándose ahí, y ahí se comprime. Ya lo vamos a mostrar, pero sí entiéndase de que la compresión es la que nosotros necesitamos para subir la presión y la temperatura del refrigerante. Eso es lo que hace el compresor, básicamente. Entonces, dentro del condensador, usted se va a encontrar con el motor que mueve el ventilador, ¿no? Que es un ventilador de 3 aspas o 4 aspas, dependiendo de la figura que tiene. Hay mucha tecnología. Algunos le hablan de la aleta de tiburón. Bueno,
La cuestión es aprovechar una buena ventilación y aprovechar de tirar todo lo que es el aire caliente hacia afuera a través de este motorcito, ¿no? El motor que mueve el ventilador, ¿no? Otro componente importante y uno de los que falla comúnmente es detectar que si no parte el compresor, puede ser problema de los capacitores o del ventilador, que son condensadores distintos. El condensador es normalmente este tubito plateado, de color plateado, ese que conecta al compresor para la partida, ¿ya? Y el otro, este caluguita que está abajo acá, de color negro, es el capacitor que echa a andar o arrancar el motor del ventilador. Entonces, identificar esos componentes, porque es uno de los componentes que más falla dentro del equipo. Y más adelante vamos a ver cómo se comprueba, cuántos microfaradios tiene, si es que está reventado el capacitor. Yo le hablo de capacitor en estos momentos porque a veces hay confusión entre condensador y capacitor. En refrigeración uno tiene que hablar del condensador como el equipo de refrigeración, pero en capacitores son elementos eléctricos que hacen el arranque de los motores. ¿Vamos? Eso es una necesidad y eso se habla de los microfaradios. Yo le voy a enseñar cómo yo compruebo el funcionamiento del capacitor, si está en buenas condiciones, porque una de las fallas que más comunes se produce cuando no parte el compresor. ¿Vamos? Bueno, seguimos con el condensador. El condensador sigue teniendo un serpentín de varias cañerías de cobre que están dando vueltas, ¿no es cierto?, con aletas de ventilación y todo. Entonces, el serpentín del condensador recibe, ¿no es cierto?, el refrigerante en estado líquido o estado gaseoso, dependiendo de en qué estado está, si está frío o calor. Otro componente importante dentro del equipo de refrigeración es lo que le muestro yo en la lámina al lado del serpentín, que es el capilar. En aire acondicionado se utiliza más el capilar, que es un tubo muy delgado, más o menos de 0,8 milímetros de diámetro interior, de varios metros, 3,5 metros, que está enrollado. Eso no se da ni cuenta, pero no es un resorte ni siquiera. Por ahí está pasando el gas. Pero ¿qué es lo que hace este alambre que se llama capilar? Es lo que está reemplazando la válvula de expansión en equipos de refrigeración de mayor envergadura. Entonces, cumple la función, ¿no es cierto?, que lo hablamos anteriormente, de bajar la presión y bajar la temperatura a través de esta tubería de muy bajo diámetro donde está circulando el gas refrigerante, ¿no?, en estado líquido gaseoso. Ese es el capilar, que hay que tener mucho cuidado con él, porque si se nos llega a tapar por problemas de que usted hizo una mala soldadura o porque usted hizo una mala limpieza, no hizo un buen vacío, el capilar se nos tapó y hasta ahí no llegó el equipo, porque si está tapado el capilar, vamos a tener problemas con el sistema, porque no va a haber expansión, ¿no? Por eso es una función muy importante el capilar, por eso está bien muy cubierto dentro del sistema. A medida que vamos avanzando con el curso, usted se da cuenta de la importancia de este elemento, el capilar, la parte de expansión. Bueno, una de las bases técnicas de un equipo es la tarjeta electrónica. Puede ser de condensador o puede ser de evaporador. Aquí tenemos que diferenciar que una tarjeta electrónica que va puesta en el condensador es para un equipo inverter, ¿ah? Y la otra tarjeta, que es la tarjeta universal, que solamente va en el evaporador. Bueno, no nos vamos a meter más allá de los componentes mismos de una tarjeta electrónica, pero la tarjeta electrónica es la que recibe las señales dependiendo de la temperatura y de las presiones para que trabajen
los componentes como la turbina, los motores, compresor. Bueno, la tarjeta electrónica es el cerebro de la situación. Entonces, es muy importante. Uno no se va a meter más allá en este curso, porque tendremos que entrar ya a hacer análisis electrónico. Pero una tarjeta es más que el cerebro que controla todos los parámetros de presión y temperatura para que el equipo funcione bien. Lo que hay que diferenciar que un sistema inverter, la tarjeta electrónica la tiene en el componente exterior y la otra tarjeta universal está en el evaporador. ¿Vamos? Aquí hay otro componente importante que puede fallar, que es los sensores de temperatura. Que son sistemas NTC, significa Negative Thermic Coefficient. Eso funcionan de acuerdo a la temperatura y van cambiando su resistencia. Ya vamos más adelante en el curso, vamos a comprobar cómo se comportan estos tipos de sensores, cómo se comprueba si están funcionando bien. Porque es una de las fallas, porque dentro de los equipos usted se va a encontrar con varios sensores de temperatura, que son la clase, la temperatura del condensador, la temperatura del evaporador, la temperatura ambiente, y son todos NTC, ¿ya? Que si se aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, al revés, por eso se llaman NTC. Y yo les voy a explicar cómo se comprueba si están funcionando bien. La válvula inversora, como elemento principal de un sistema de aire acondicionado, tiene que ver con que yo puedo utilizar un sistema en modo frío y calor. Eso es lo que hace la válvula inversora, un invento pero muy importante de cambiar el sentido a dónde se va mi gas refrigerante, si es calor o es frío. Entonces, la válvula inversora, que ya lo vamos a ver más adelante, en su debido tiempo, en los capítulos posteriores, analizar bien qué es lo que hace la válvula inversora, ¿no? Entonces, como componente importante dentro del sistema, hay que considerarlo, ¿no? Es lo mismo que pasa con la válvula de expansión. La válvula de expansión, ya lo hemos hablado anteriormente, el sistema de refrigeración, la válvula de expansión es más sofisticada, en el sentido que son sistemas de refrigeración donde se utiliza mayor presión, baja temperatura. Entonces, ahí sí, pero en la válvula de expansión, en el sentido de los tipos de aire acondicionado, el capilar, suficiente con un capilar y usted controla la presión y la temperatura para el sistema. Entonces, ahí van los dos elementos. Para terminar con esta parte, que vamos de poco a más, entendiendo qué es lo que hace cada componente. Pero aquí apareció otro elemento que no está en un sistema de refrigeración, que es la válvula inversora. ¿Por qué? A entender de que yo ocupo un equipo para frío o calor, ahí aparece esta valvulita, la valvulita inversora, ¿ya? Bueno, ¿estamos listos? Analizando el segundo módulo, tenemos herramientas, equipos y componentes, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a mostrar básicamente lo que ustedes necesitan, si ustedes quieren adquirirlo o no, pero lo necesitamos. Alicate universal, alicate cortante, un atornillador de cruz, una de paleta. Esta llave es muy importante, la llave Allen de 5 milímetros, ¿ya? La llave francesa, ¿ya? Y un equipamiento que es un set completo, ¿para qué? Un cortatubo o cañería, un expansor para hacer las expansiones, ¿no es cierto?,
de la tubería, que uno va a ocuparla para darle el ángulo que correspondiente, el expansor, junto con este componente que va completo aquí, ¿ya? Si quiere curvar también la cañería, se usan estos resortes. Hay otras curvadoras que son mecánicas o hidráulicas. Ahí estamos. ¿Ya? Como herramientas básicas. Una herramienta básica que yo considero es para soldar a la plata. Porque si uno necesita alargar cañería, ¿ya? O acortar cañería, tiene que estar a soldar. Entonces el soplete, ¿ya? Más encima los materiales que necesitamos, como es el electrodo de plata y su fundente. Y dentro del curso tiene que aprender a soldar lo que va a unir cañería de cobre para alargar o acortar la cañería, ¿ya? Eso es. Bueno, simplificando la situación y las necesidades, en el momento que usted intervenga un equipo, sea de refrigeración y aire acondicionado, mínimo, necesita un multitester. Usted supongo que ya lo sabe utilizar, porque son una de las condiciones para entrar a este curso. O una perímetro de tenaza, para medir la corriente o el voltaje, ¿ya? Necesario. Vamos a hacer vacío. La bomba de vacío. Porque usted no me viene a hacer aquí que va a ser barrido. Tiene que hacer vacío. Sacarle la humedad al sistema, a lo que es la cañería. Y los manómetros, pues. Porque aquí vamos a medir las presiones que hay en el sistema, en baja o en alta, ¿ya? Siendo la manguera amarilla para el servicio y la azul para la baja. Me falta la roja acá, que no se utiliza mucho en aire acondicionado. Pero bueno, está ahí. Saber manejar el manómetro, cómo yo mido las presiones dentro del sistema. Y le puedo mostrar lo que hay en último, que es, lo voy a poner allá, lo voy a mostrar por acá, que es el manómetro digital, ¿ya? Entonces usted tiene un manómetro digital, ¿me fija? Aprenda a utilizar esto, porque esto es lo que está utilizando ahora, sus mangueras, sus sensores de temperatura, perdón, aquí está, ¿ves? Los sensores de temperatura que se colocan a la tubería de salida de succión, ¿ya? Y aprender a utilizar ahora, ya lo último que hay, es el manómetro digital, que reemplaza al uso del manómetro. Sí, bueno, si lo puede adquirir, estamos ahí, manómetro digital. En el curso usted tiene que aprender a utilizar esto, porque eso es lo que le van a preguntar, cómo yo mido las temperaturas, cómo mido las presiones dentro del sistema. ¿Vamos? Bueno, equipamiento. Si usted está metido en este oficio, necesita todo este instrumental. ¿No? Si lo adquiere o no lo adquiere, va a ser el momento que está ahí. Ahí están los implementos. ¿No? Bien. Entramos ya a componentes. Componentes, después de hablar de herramientas, hablar de materiales, los componentes de un equipo. ¿Ya? Por ejemplo, te vas a encontrar con la tarjeta electrónica. No lo vamos a meter mucho más allá, pero la tarjeta electrónica es la que recibe todas las señales de temperatura, de presión, para hacer funcionar el compresor y todas las unidades que tienen que manejar el aire. Fíjese usted, aquí yo tengo colgados los dos motorcitos chiquititos de corriente continua, que son los que se mueven el swing, el que mueve la dirección del aire. ¿Ya? Ahí está, pues, la tarjeta electrónica. ¿Para qué vamos a analizar más allá? A no ser que te dediques a la electrónica. Enseguida, otro componente importante que yo les dije, que es la válvula inversora.
Sin esta válvula inversora no podemos tener modo frío o calor. Este es el invento más importante del equipo de aire acondicionado. El aire acondicionado lo puede ocupar invierno, verano, gracias a esta valvulita inversora de 4 vías. Tiene un solenoide que van a ver ustedes más adelante que esta válvula solenoide solamente cuando uno la conecta a los 220 volts es porque está en estado o en modo calor. Ahí está. Una válvula de 24 volts o de 220 volts. Ahí uno comprueba. ¿Vamos? Otro componente importante son los capacitores, que yo se los nombré. Si hay un capacitor que esté funcionando mal, el motor no va a entrar a andar porque el capacitor le da el arranque al motor. Como son los capacitores para el ventilador o para el compresor. ¿No? Ahí está. Capacitor. Tenemos que, dentro del curso, aprender cómo si está funcionando bien el capacitor. Yo voy a explicarle cómo es, pues, con instrumentos. La válvula solenoide, que es la que va a incorporar aquí a la válvula inversora. Yo puedo saber si está funcionando bien la válvula solenoide, que es un electroimán que al conectado a 220 voltios va a producir un campo magnético y va a absorber para poder abrir o cerrar la válvula inversora. ¿Ya? ¿Ya? Otro componente que se me pasó en los elementos de materiales es esta llavecita que es un adaptador para poder adaptar el sistema, ¿ya? Para poder cortar o abrir, ¿ya? En la salida o entrada en la válvula. Otro implemento que necesita, ¿ya? Dentro del equipo, ¿no es cierto? En el condensador tiene el ventilador con su motor. Si vamos más adelante, si usted se fija, acá está el condensador, el condensador del compresor. Ahí está el compresor con su filtro de líquido. Está la válvula inversora, está el componente de conexión, están las válvulas de servicio, la válvula de salida, de descarga. Entonces, un componente, este es el condensador. Si yo le voy a mostrar ahora la parte del evaporador, que le voy a traer para mostrárselo un poquitito. Vamos, un momentito, ¿dónde están? El despertín del evaporador, pues. Aquí está, ¿ves? Mire, ahí está. Muy parecido al serpentín del condensador. La particularidad, aquí tenemos la turbina, que es la que mueve el aire hacia el espacio con su motorcito, ¿ya? Que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque esto descansa sobre unos bujes que son de plástico normalmente y se mete polvo ahí. Tiene un motor, ¿ya? Cualquier problema que tenga con la turbina, por ejemplo ahí, si está quebrado, va a empezar a zumbar y el ruido es infernal. Entonces, bueno, la turbina que mueve el aire. ¿Qué más? Ahora, lo último que voy a mostrarles es que muy importante son los sensores de temperatura. Esta cosita, tan simple como eso. Significa sensores de temperatura NTC, negativos térmicos coeficiente, ¿ya? Que más adelante yo le voy a demostrar cómo se prueban. Si usted lo mete agua caliente, agua fría o agua caliente, la temperatura, la salida de temperatura va a ser diferente, más menos. Por eso se llama NTC, negativos térmicos coeficiente. Estos son los que sensoran la parte de temperatura. Tiene 3 sensores, un sensor en el evaporador, un sensor en el condensador y un sensor de temperatura de ambiente. ¿Vamos? Entonces, esas temperaturas son manejadas a través de la tarjeta electrónica para que nos diga cómo está funcionando el equipo, qué es lo que yo necesito. Sensores de temperatura, que hay que saber lo que más fallan, sobre todo porque los capacitores son para el arranque del motor compresor. Entonces, si sucede de que si se revienta un condensador, el motor no va a funcionar. Pues entonces, ojo con el condensador. También le voy a explicar cómo se miden sus microfaradios, ¿no? Y cuáles son los capacitores para el negro
negro, una caluguita así chiquitita, que es la que comprime el condensador para el ventilador. Ahí estamos. Eso a grandes rasgos lo que es un componente. Le voy a mostrar también en la parte de refrigeración, lo vamos a encontrar con el capilar. Ahí está el capilar, y ya le voy a explicar cuál es la función. ¿No? Uno cree que es un resorte, pero este es un tubito de muy pequeña dimensión, de diámetro, donde va a pasar el gas para bajar la presión y bajar la temperatura. Ese es lo que se utiliza como válvula de expansión en los equipos de refrigeración. ¿Vamos? Ya voy a ver la válvula check también, la válvula check. También se lo voy a explicar qué es lo que hace la válvula check. Ahí está. ¿Vamos? Son componentes que están dentro de los equipos, que vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando en el curso. Así que, como segunda unidad, saber de herramientas, saber de materiales, saber de equipos y sus componentes. Nos vemos en la próxima clase.